Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Contragolpe en este subprograma dominical. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, qué gusto encontrarnos ya en este mes de abril, sí, con mucho calor, ya la sequía en la ciudad de Oaxaca, pero también ya en el ánimo festivo, ya preparándonos a una temporada vacacional y a una temporada muy especial de tradiciones y celebración religiosa. Mira, es que no existe un pueblo que no sea festivo. Si eso sucediera, seguramente se pintaría de gris, pues tanto en la opulencia como en la miseria, el ser humano, pues no sé, celebra, conmemora, canta, baila sus alegrías y también sus tristezas. Tal vez sea la religión el dispositivo más importante, el de tenga un carácter mayor de motivación o motivador de fastos, pues el término no deja de ser un sinónimo de días consagrados a actos religiosos, pero fiesta es también alegría y regocijo y recreo y espectáculo. Pues qué días especiales, licenciados. Todavía tenemos en nuestra memoria y en nuestro ánimo, pues los sabores deliciosos de la samaritana que disfrutamos hace 2 semanas, los momentos muy especiales del Viernes de Dolores que también está por transcurrir. Y ya estamos así empezando a vivir estos días de tradición en Oaxaca, que año con año nos congregan, se prestan a compartir a la memoria que, como lo hemos mencionado aquí en A Contragolpe, forma parte de la identidad de nuestro pueblo. Claro, y qué bonito, qué bello es sentir las tradiciones que nos llegan hasta lo más profundo del ser. Y entre ellas, en la Semana Santa, seas o no proclive a una religiosidad especial, a alguna denominación cristiana, al catolicismo, a lo que sea. Eso no importa. Lo importante es cómo se celebra, cómo se siente que hay una temporada en la cual, por tradición, se vive eso, las tradiciones. Oiga, licenciado, y también, más allá de tradiciones en la efeméride, en la parte histórica, pues recientemente, el 2 de abril, yo vi cómo en la calzada Porfirio Díaz se estaban conmemorando ya grupos muy ubicados de personas que fueron a conmemorar en el monumento a Porfirio Díaz, ahí en la calzada que lleva su nombre, el día 2 de abril. Mira, yo creo que si volvieran a ser don Emilio García Romero, que fue un defensor a ultranza de lo que era la personalidad del presidente y gran soldado de la República, Porfirio Díaz, yo creo que don Emilio se volvía a morir de coraje, porque ya basta, ya pasó toda esa etapa demagógica de que el dictador y que el este y que el otro. Pues sí, fue un dictador y tuvo cosas muy malas, pero tuvo cosas mucho mejores que lo que después vino. Es un señor al que le debemos el México moderno y al que tuvo los pantalones para decirle al presidente Taft de los Estados Unidos: no, señor, todo lo que usted pide no es posible. Somos un pueblo soberano. Así es que ni concesiones para el istmo de Tehuantepec, ni que entren soldados norteamericanos, ni todo un rosario de solicitudes que muy diplomáticamente hizo el grandulón aquel presidente Taft, y a donde don Porfirio, sin menoscabo de su carácter y de su energía, le dijo no. A partir de entonces vino el declive de Porfirio Díaz, porque ya se encargaron de tratar de quitarlo y hasta que lo quitaron. Oiga, pues ya nos haría falta otra vez un Porfirio Díaz así de bien definido con los tiempos que estamos viviendo en esta relación con nuestro vecino del norte, que ahora está más fuerte que nunca, que ahora está determinando la agenda de gran parte del mundo y que ha tenido también en esta semana pues en vilo a la economía mundial y a la soberanía y la dignidad de muchos países. Son otras las condiciones. Sí, claro. Pero como dijo don Porfirio Díaz al presidente Taft, no, así deberían de decirle al presidente Trump, no. Pues ahí está un apunte. ¿Y qué le parece si vamos ahora a lo que esperamos cada domingo con mucho gusto, que es la agenda cultural? Adelante, Solecita Alvarado, dinos la agenda cultural. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe?
con el gusto de saludarlos en este primer domingo de abril del 2025. Les platico que se inauguró en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca la exposición Dialécticas Surrealistas, una mirada al surrealismo de la colección Toledo. En esta muestra, las imágenes, visiones, escenarios, personajes y formas nos remiten a la ilusión, la fantasía, lo inconsciente como un medio de escape, una ventana hacia mundos internos y alternos que distan de la realidad. No te la pierdas en Macedonia Alcalá 502 en el centro. En el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo se inauguró la exposición París bajo una pequeña nube, con piezas de Alberto Ibáñez Reyes, El Negro, y la curaduría de Paul Meletin. París no aparece en estas fotografías como la ciudad de las postales, es otro París, narrado desde la perspectiva de aquellos que no solo habitan la ciudad, sino que la sostienen, la mantienen viva. Por eso las imágenes nos llevan una y otra vez a las calles, a los mercados, a los cafés, a esos lugares donde la vida no se escenifica. Entrada libre. El próximo 11 de abril a las 7 de la noche, el espacio cultural del Instituto de Ciencias Jurídicas se inaugurará la exposición Mujeres a su medida, con piezas de más de 30 talentosas artistas, entre las que destacan Miriam Ladrón de Guevara, Justina Fuentes, Piscat, Yvonne Kennedy, María Rosa Astorga. La muestra estará vigente hasta el 16 de mayo y disfrútala en Crespo 114, esquina Morelos. El próximo 9 de abril se llevará a cabo la conferencia El Platón de Botanas Coronita en la historia de nuestra gastronomía, como presentación de los 2 tomos del libro Historia de la Gastronomía en la Ciudad de Oaxaca, de Claudio Sánchez Islas. No te la pierdas en Díaz Ordaz 208 en el centro. El lunes 7 de abril a las 6:30 de la tarde, la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba presenta el libro El legado de Tonaltzin, la historia pictográfica de la región Coixtlahuaca, siglo XI al XVI. La actividad se realizará en el Centro Cultural San Pablo y la entrada es gratis. En la Biblioteca Nestrosa se presenta el jueves 10 a las 7 de la noche el libro Elogio del Espacio, apreciaciones sobre el arte de Rubén Bonifaz Noyo. Compilación de Miguel Ángel Muñoz. Presenta Manuel Matus, Jorge Pech, Fridanel Carrillo y Miguel Ángel Muñoz. Y la entrada es libre. Esta semana que inicia, la Fonoteca Juan León Mariscal presenta 3 actividades, iniciando con el conversatorio Historias y sonoridad de la devoción, el Stabat Mater en la tradición del Viernes de Dolores. No te la pierdas el martes 8 de abril a las 6 de la tarde en el Centro Cultural San Pablo. El miércoles 9 se presenta el concierto de la Banda Infantil de Magdalena Pasco a las 5 de la tarde en el Teatro del Centro Cultural, en el atrio del Centro Cultural San Pablo. Y continúa con su temporada de conciertos el jueves 10 a las 5 de la tarde con el concierto de violín y violonchelo con Acela Márquez en el Teatro del Centro Cultural, en el atrio del Centro Cultural San Pablo. Las 3 presentaciones son gratuitas. Recuerda que el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación o disfrutar de ellas desde el Facebook de la Fundación JAR. Te invitamos a que te des una vuelta por nuestras redes sociales, en donde nos alojamos como a Contragolpe Oaxaca. Y desde ahí regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido, les deseo un excelente inicio de semana. Pues gracias, Sol, por esta agenda cultural. Se acerca la temporada mayor en Oaxaca y los temas pues son muchos. Claro, muchísimos temas, porque, repito, somos un pueblo festivo. Y qué bueno que seamos un pueblo festivo, porque en las buenas, en las malas, en las contras y en las recontras, festejar es muy humano y muy, muy, muy importante. Y le da sentido al día a día, ¿no? Le da sentido a lo cotidiano. Así es que en esta temporada, pues salgamos a disfrutar de esta agenda cultural. Una deliciosa invitación, así literal, deliciosa, la que nos hace Claudio Sánchez Islas con esta presentación ya esperada de su libro. Él ha elegido este formato más íntimo para irlo presentando en distintos foros y pues él, con su propio estilo y a su propio tiempo, nos ha compartido esta obra y con mucho orgullo decimos que tal vez uno de los primeros foros donde él presentó esta obra fue aquí en A Contragolpe. Claro.
Entonces, pues hay que ir, hay que acompañarlos, y así como las otras actividades que nos ha estado compartiendo Sol. Pues vámonos a corte, Conchita. Pues queremos irnos a corte, no sin antes agradecer, por supuesto, a La Mexicana, que nos permite transmitir en el 570 de AM, en el 94.9 de FM, e invitarles para que se quede, porque bueno, pues ya estamos en esto de la tradición, de los momentos especiales, de este alimento para el alma, de este sentido trascendental de la época que se va a empezar a vivir en Oaxaca. Así es que quédese, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. Las inolvidables matracas. Ya hemos dicho en otra ocasión que la Semana Mayor terminaba con la alegría del Sábado de Gloria, la quema de los Judas, el paseo indispensable de la Alameda y el estreno de un taraje de color. En nuestra Alameda, que allá por los años de José María Esperón, el cronista de Don Catarino, le llamara portuguesamente el pequeño bosque de Babilonia. Allá, digo, era la cita de nuestros elegantes abuelos, paseando con el mejor gusto para oír buena música y hacerles a las damas presentes de ramos de flores y matracas de marfil y cedro, talladas y caladas bellamente. Aquellas matracas cinceladas iban a guardarse cual prenda inolvidable en el ropero de laca, junto a los abanicos de plumas de avestruz y los retratos desvaídos por el tiempo. Discretos recuerdos de las abuelas que sorprendíamos con curiosidad y sin valorización, y que hoy ya sabemos catar el deleite perfumado que tuvieron en aquellos tiempos. Un espacio cultural. Ya estamos de regreso aquí en su programa dominical A Contragolpe, y con nosotros está nuestro querido amigo y gran colaborador José Demetrio Quirós Alcántara, que es un hombre que está muy abocado a todas las tradiciones que emanan de la religión y que de una u otra suerte, pues creo que nos dan un paso a la confirmación de nuestra identidad. Hola José Demetrio, me da mucho gusto saludarte. Y yo creo que empecemos con lo que tú quieras disparar en esta Semana Santa. Hola, buenos días, licenciado, buenos días, Conchita, Solecito, al público que nos escucha. Pues ya estamos prácticamente a 8 días de iniciar la Semana Santa. Demetrio, tal vez el primer momento así que vamos a vivir en esta semana que viene, pues es el Viernes de Dolores, ¿no? Así es. Tradición que, aunque tuvo muchísima importancia durante el virreinato, y no solamente en México, porque se llegó a decir falsamente que la tradición había nacido en México. Ahora que hemos tenido acceso a las redes, podemos ver que los mismos elementos del altar de Dolores se encuentran en Sudamérica, en estados del centro y norte del país, y que pues sigue siendo para algunos lugares un gran momento de reunión familiar para todos aquellos que participan en la elaboración del altar, en la compra, en la colocación. Lamentablemente tenemos que decirlo, en Oaxaca esta tradición se ha perdido, a no ser de unos cuantos templos, algunos museos, alguna casa editorial. Ya no hay vecinos que elaboren el altar de Dolores en el centro de la ciudad de Oaxaca. Pues tú me das un pie para que yo te haga una pregunta. ¿Cómo era entonces la Semana Santa en el Oaxaca de antaño? Pues
Era una semana de mucho respeto, orden y recogimiento. Se evitaba hablar alto, se dejaba de asistir a fiestas, no había celebraciones. Los únicos acontecimientos a los que se podía acceder libremente eran los oficios de Semana Santa. Obviamente el Domingo de Ramos, que iniciaba en todos los templos con la bendición de palmas y la procesión de ramos. Posteriormente, el lunes se hacía la solemnidad, se celebraba la solemnidad de una imagen hermosísima que está en el Templo de la Soledad, el Señor del Rescate. Un Cristo con las manos amarradas, y su nombre viene porque Él pagó el rescate por nuestros pecados. Se dice que fue producto de una serie de visiones que tuvo una monja del convento de la Soledad, y que tras muchos intentos y correcciones con el escultor, logró plasmar en la escultura lo que ella había visto en sus revelaciones. Y la mayoría de la gente pues se dirigía obviamente durante el día, pero sobre todo en la tarde, a acompañar a la procesión del Señor del Rescate, resguardado por los estandartes de los barrios y pueblos de la ciudad de Oaxaca. Terminado esto, el Martes Santo era la fiesta tradicional, la procesión y la celebración del Señor de las Tres Caídas de Santo Tomás Xochimilco. Como en aquellos tiempos Xochimilco estaba lejos de la ciudad de Oaxaca, y siendo los calores tan fuertes en este día, la gente llegaba a pedir agua. Obviamente era agua fresca, y alguien tuvo la idea de regalarles alguna agua de sabor. Ahora ya se ha hecho costumbre que se reparta no solamente agua de sabor, tejate, nieves, y se ha perdido ese sentido de respeto con el que se asistía. Ahora ya no importa la imagen, lo que importa es, como el Viernes de Samaritana, a ver quién obtiene la mayor cantidad de aguas. Me llegó un Terminaba la celebración, perdón. José Demetrio, me llegó un rumorcillo por ahí que la autoridad municipal quería que se suspendiera en las calles el Viernes de Samaritana. Yo no sé si sea verdad o no, y ya ves que se cuecen muchas habas en distintos lugares, pero lo que sí es cierto es que si no es cierto, bueno, bendito sea Dios, pero si es cierto, bueno, pues no nos olvidemos que la tradición es la tradición, y esa no la marca una persona, la marca un pueblo completo. Y con eso, licenciado, pues también tendríamos que estar pendientes de cuál es la disposición por parte de la autoridad, como usted lo dice, para dos momentos muy importantes en esta temporada. El Viernes de Dolores, que en algún momento estuvo también organizado por la autoridad municipal con un altar que se hacía en coordinación con la Asociación Folclórica Oaxaqueña, en años subsecuentes con un bellísimo concierto por parte del coro de la ciudad, con la lectura de estos poemas. Eran eventos muy esperados y muy relevantes. Y también en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que nos tocó continuar con esa tradición que sostuvo la maestra Arcelia Yañiz y el maestro fallecido, el maestro Vicente, de poner un altar de Viernes de Dolores también, no porque las instituciones públicas fueran religiosas, sino porque es una forma son estos espacios para la memoria que van a dar sentido a nuestra identidad también y que son importantes de sostener, pero bueno, como dice la canción, todo cambia y a lo mejor pues estamos también ante cambios importantes. Pero no es lo mismo que lo mismo. Bueno, respecto a lo que comentaba el licenciado, se sabe que ahora decidieron concentrar todo en Palacio de Gobierno. ¿Y por qué? La celebración pasó al Palacio de Gobierno y obviamente hubo mucha oposición, principalmente de quienes tienen sus giros comerciales en esta área de la Sangre de Cristo, del corredor turístico. Y aunque les prohibieron colocar sus
puestos para el reparto de aguas, lo hicieron, Claro. diciendo que ya tenían muchos años de tenerlo, y donde fue muy en grande la celebración fue en Jalatlaco, dicen que no se podía ni pasar. Horrible. Sí, y entonces, cuando alguien ajeno a la tradición decide transformarla, cambiarla de lugar, darle otro sentido, la está desvirtuando, Claro. le está quitando parte de la identidad que nos heredaron nuestros antepasados. Aquí junto a la casa, Rutilia Jiménez y Luisita hacían cada año el altar de Dolores. Y como eran dos señoras ya de edad, pues los vecinos, unos iban corriendo a cortar las palmas de dátil para adornar las puertas de la casa, otros les hacían los adornitos de papel crepé, flores o cadenas, para indicar que en esa casa había altar de Dolores. Y desde el mediodía comenzaban los vecinos a llevar ramos de álamo, romero, las hierbas olorosas tradicionales de nuestro pueblo, así como flores, sus velas y veladoras. Porque como lo decía el maestro Bradomín, era una explosión feérica. Es decir, había una cantidad de luces increíbles porque todo el mundo quería que la imagen tuviera esa luz que eran las peticiones familiares de la persona o de su familia. Obviamente ya a las 8 de la noche se congregaban todos, se hacía el rezo del rosario y lo que era la costumbre, se pasaba el platito con los cigarros para los adultos. Sí. Y posteriormente las charolas con las copas de vino jerez, anís o rompope. Si había disposición, unas galletas, y si había recursos, pues se daban tortas de frijol, de chileajo, tostadas o incluso tamales. Todo esto se ha perdido. Mucha gente dejó sus casas en el centro, muchos perdieron la tradición, los hijos ya no la siguen, pero lo que es más triste es que como ya no hay vecindario, ¿quién va a hacer esos altares tradicionales? Es cierto, Oaxaca está cambiando a un ritmo tan acelerado que nos estamos quedando sin identidad en este aspecto que era lo que más caracterizaba a los oaxaqueños. Recuerdo que allá por 1990, me parece que el gobierno municipal de Chihuahua pidió apoyo a la Secretaría de Turismo de Oaxaca para que se tratara de implantar una Semana Santa como la de nosotros, que se hicieran encuentros, viacrucis, porque no tenían ellos esas tradiciones. Y nosotros que la tenemos, pues las dejamos morir. Bueno, pues retomando el hilo conductor que nos llevaba, nos quedamos que martes santo, la gente ya a eso de las 5 o 6 de la tarde, porque no había luz, no había pavimento, comenzaba a regresarse a los diferentes pueblos y barrios de la ciudad de Oaxaca. Y con esto terminaba martes santo. Miércoles santo, don Guillermo García Manzano se acuerda mucho del oficio de las tinieblas en catedral y tiene una anécdota muy, muy ocurrente de lo que sucedía cuando se realizaba este oficio. En este oficio en el que se colocaba un atril con 16 velas que representaban a los apóstoles, a las Marías, y en medio a la Virgen, se iban apagando una a una todas las velas hasta que quedaba solamente la que representaba a la Virgen. Y en ese momento, la gente aprovechaba para hacer la expiación de sus pecados. Se comenzaban a golpear la espalda, el pecho, pero dice don Guillermo García Manzano que no faltaban los chamacos curiosos que amarraban las puntas de los rebozos y a la hora de que se encendían las luces y la gente quería salir, era un jaladero de rebozos y desgreñadero de señoras que se peleaban porque pues los chamacos se aburrían, no entendían, era en latín. Y ya me imagino las caras de sorpresa de ir caminando y de repente ¡pum! Adiós tu rebozo. Oiga, qué divertido está eso, pero vamos a hacer nuestro siguiente corte, ¿qué les parece? Y continuamos en este recorrido tan sabroso por las tradiciones de esta temporada. Quédense aquí, estamos en A Contragolpe.
Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y estábamos recordando hace un momento con José Demetrio Quirós Alcántara de un momento muy hermoso, una celebración que es pues ya de mucho tiempo atrás, que nos decía Demetrio está desapareciendo, que es el Viernes de Dolores. Y entre las cosas muy espirituales que vale la pena mencionar es esta devoción por una Virgen madura, porque la Virgen María tiene varias advocaciones, la Virgen jovencita, que es la Virgen de la Concepción, y esta es una Virgen de una mujer que ha vivido y a la que le duele y la que tiene una pérdida fuerte y la que va a enfrentar la pérdida fuerte, y es un momento de reflexión muy profundo en el que la gente que está pasando cosas difíciles puede compartir. Y hay 7 colores, Demetrio, que tienen que ver con los dolores de la Virgen y que son elementos fundamentales de este altar, además de cosas que ya has mencionado, como las banderitas, como esta cucharilla que se pone, y nos faltaría mencionar también la chía y los maíces que palidecen. Sí, todo tiene que evocar ese momento de aflicción y angustia. Recordemos que por un reflejo natural, el ser humano cuando recibe una impresión muy fuerte, concentra la sangre en los órganos vitales, corazón, pulmones, y por eso palidece el rostro. Y esto no lo podemos controlar. Entonces, yo me imagino a la Virgen María recibiendo una noticia y luego otra peor y otra peor. Ya no ha de haber tenido ningún color. Y por eso así se le representa, muy pálida, con una mirada, no sé cómo expresarla, así como mirada pasmada de dolor. Cuando alguien sufre tanto que ya no puede sentir más dolor, se queda casi como en mutis. Y esa es la mayoría de las representaciones de la dolorosa. Pues bien, estas aguas de colores nos recuerdan los 7 dolores de la Virgen. Obviamente el primero fue la profecía del anciano Simeón, la huida a Egipto, el niño perdido y hallado en el templo, Jesús es condenado a muerte, Jesús carga con la cruz, Jesús muere en la cruz y por último Jesús es depositado en el sepulcro. Esos momentos han sido representados como 7 dagas o puñales, porque recordemos que en el Evangelio, cuando presentan a Jesús en el templo, el anciano Simeón le dice, y a ti mujer una espada de dolor te atravesará el corazón. De ahí se fundamenta el hecho de que en las representaciones católicas de la Virgen de los Dolores se le pongan dagas, puñales o en algunos hasta pequeñas espadas. Y pues básicamente esto se hacía con tintes naturales, se les daba el color a los vasos. Otros elementos que tienen que ver también con el simbolismo católico son las espigas de maíz para representar el cuerpo de Cristo que iba a ser triturado para convertirse en alimento, las uvas en algunos casos cuando se encontraban, los cálices y las custodias hechas de sotol, y pintadas con anilinas de diferentes colores. Y ahora con estos cambios climáticos, pues estamos viendo muchos problemas. Ayer alguien subió en el 6 que sus macetitas las sembró, como decía la costumbre, hace 8 días, y ya tenían como 4 centímetros de alto, completamente verdes. Ahora parece ser que con estos calores tiene que ser 8 días antes la siembra de las macetas para que estén a tiempo. ¿O no será maíz? Y vamos a ver. ¿Mandé? ¿No será maíz transgénico que lo hace más resistente a todo? No, ¿No? no, es que al aumentar la temperatura aumenta la germinación. Uh-huh. Entonces, si estamos diario a unas temperaturas de 24 o 25 grados, es el clima óptimo para que el maíz se ablande y pueda nacer. Claro. Por eso los campesinos hacen la primera siembra antes de que llueve o en la primera lluvia, porque decían que la tierra estaba caliente. Entonces ahora ya se complica atinarle a la siembra de las macetitas.
Y además de que preparar las figuritas de chía requiere muchísima agua. La gente dice, ¿por qué tan caras? Ay, Dios mío, si supieran qué problema es tener esas macetitas. Se les tiene que poner agua por lo menos 4 o 5 veces al día. Porque como el barro es poroso, se filtra el agua constantemente y si no tienen hasta la parte superior del agua, entonces la macetita va a quedar pelona. Entonces son muchas cosas que intervienen ahora en la elaboración del altar. Curiosamente, las coronas de cucharillo tradicionales ahora se han visto enriquecidos porque hace como 30 años vinieron gentes de Orizaba haciendo unas flores. Ahora ya es común que se pongan esas flores y sirvan como falso candelero. Ahí se colocan las velas. Esto le da mayor presentación y ya hacen unas cucharillas de 4 o 5 niveles en la corona, 4 o 5 niveles de cucharilla, teniendo un diámetro hasta de 1 metro, que obviamente se ven impresionantes. Y el problema es que tenemos nuevas telas que con una chispita del copal o del pabilo se perforan porque son sintéticas, a diferencia de las telas anteriores que pues eran más duraderas. Pues con esto vemos que es muy difícil mantener la tradición y sobre todo por la cuestión del tiempo. Hay que destinar mínimo un día para hacer un altar de dolores. Van a decir, ¿por qué tanto? Sí, porque hay que ir y regresar de la Plaza de Dolores y andar entre todos los puestos buscando lo que uno requiere. Luego llegar a la casa, sacar mesas, tarimas, cajas, cajones, para hacer los diferentes niveles, sacar las colgaduras, que son en este caso las telas, e ir montando el altar de tal manera que jueves en la noche ya esté listo para que al otro día temprano se ultimen algunos detalles que hicieron falta. Y ya a mediodía comenzar a preparar lo que se va a dar a las gentes que acompañen al rosario o que visiten a la Virgen. Oye, Demetrio, pero además tiene que ver con que tengamos disposición y tiempo, o sea, porque si pones el altar, dinero, Conchita, tienes que estar en casa, ¿no? ¿Y cuánto cuesta ahorita poner un altar? Mira, debido a que la cuaresma cayó muy tardía, los cerros ya están secos. Encontrar álamo, poleo, romero es bastante difícil. Claro. Y un rollito te lo dan en 20, 25 pesos. Y no hay poleo grande. Porque por alguna cuestión de sentido práctico común, se utilizan estas hierbas olorosas porque se recuerda que en la Biblia a Jesús lo embalsamaron o lo ungieron con aloe, mirra y otras sustancias para preservar el cuerpo. Entonces, por eso se utilizan estas hierbas. El álamo, como tiene 2 caras, una verde brillosa y otra blanca opaca, nos recuerda la aflicción de la Virgen, que en un momento estaba bien y en el otro estaba toda pálida por el tipo de acontecimientos que se estaban desarrollando. Y pues no sé, ahorita un altar sencillito, pues échale de 300 a 500 pesos. Muy sencillito. Sí. Ya altares como los de antaño, pues hay que llevar por lo menos sus 2 o 3 mil pesos. Y luego otro momento muy bonito es 2 cosas que acompañan este altar, principalmente en Oaxaca, el Stabat Mater, que se ejecutaba en plaza pública en un momento importante, al que tampoco asistimos porque es un horario en el que estamos trabajando, ¿no? Pero que la gente se daba el tiempo, porque era un día importante. Lo que pasa es que quedó desconectado el concierto de Dolores con la Plaza de los Dolores. Exacto. Cuando la Plaza de Dolores se hacía
en la Alameda de León o la Plaza de Cántaros, pues obviamente la gente, ese era su paso obligado para ir a la Plaza Grande a comprar lo que se necesitaba. Y por lo tanto en ese momento aprovechaban para descansar un ratito. Acuérdate que en ese tiempo no había casi transporte. Ujú. Todo el mundo iba a hacer sus compras a pie. Entonces, a las 12 del día, la banda de música del Estado interpretaba las dos óperas primas en este caso. El conocidísimo Stabat Mater de Rossini, que no es la obra original, es una fantasía. Porque cuando escuchas el original, la música es muy movida, como que es muy alegre. Y a los oaxaqueños en un primer momento no les gustó. Entonces tuvo que haber un compositor que la hizo más lenta para que se sintiera así como más patética. Y obviamente la otra pieza, la de Juan Matías de los Reyes, el famosísimo Stabat Mater oaxaqueño. Así como otras piezas, como Christus Factus de don Agustín Cataneo. Ujú. Un personaje que seguramente el licenciado García Manzano lo conoció porque él era el escribano de la catedral. Así es. Oye, Demetrio, vamos a continuar con esta plática tan sabrosa, pero vamos a hacer nuestro siguiente corte. La invitación a nuestro público es a que se quede en este ejercicio del recuento, de la melancolía y de la reflexión sobre fechas muy importantes. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Pues ya estamos aquí en el último bloque de A Contragolpe en este domingo, que está pasando muy rápido, por cierto. Demetrio, fíjate que todo lo que has dicho me parece que es extraordinario porque aportas muchas cosas que las personas, sobre todo los nobles oyentes, pues definitivamente no tenían ni idea. Pero yo creo que tanto para los viejos como para los jóvenes hay algo que es importante. Ya cambió todo, pero cómo era la comida, cómo se respetaban algunos cánones en materia de los alimentos en la Cuaresma. Bien, la liturgia marcaba dos momentos de ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo. No se deberían ingerir alimentos sólidos hasta después de las 12 del día. Obviamente sí se permite tomar algo de líquido, pero no chocolate, café, tenía que ser agua pura. Y los otros días era abstinencia de carnes, que por una mala interpretación del texto, creyeron que se refería a comer carne de puerco, de res o de pollo. Por eso se optaba por comer alimentos del mar. Y así que comenzaba el flujo de pescado salado proveniente del istmo de Tehuantepec. ¿Quién sabe por qué era más fácil que llegara del istmo de Tehuantepec? Y generalmente era la lisa. Uh-huh. Esa lisa que se podía hacer capeada o en caldillo. Chile guajillo, ajo, cebolla por ahí y su epazote para darle sabor. Y por el otro lado los bocadillos de garbanzo o de papa. Bocadillos que se freían y se podían servir acompañados de alguna guarnición de verduras o remojados en caldillo de tomate. Era importante también comer el frijol blanco o alubia con camarón. Y si había una celebración, algo más importante, pues se hacía el coloradito de verduras con camarón o coloradito de verduras con tortitas de camarón. Sí. Esas eran las principales comidas que se hacían en esos días. ¿Y el postre? Y general, mande. ¿Y el postre? El garbanzo y miel con su arroz con leche.
Delicioso. Sí, pues era básicamente lo que se comía en estos días de abstinencia de carnes. En la actualidad lo dicen los gentes que venden pescado, ya solamente los viejitos comen pescado en Cuaresma. Los chamacos ya no les interesa venir a comprar pescado. Ya se perdió también esa tradición de los alimentos propios de la Semana Santa. La única excepción de la vigilia era en la tarde de Jueves Santo, cuando se podían comer chalupas, molotes, quesadillas, tacos que se expendían cerca de los templos. Tortitas de chile. Así es. Y adivina qué otra cosa. Las famosísimas chalupas oaxaqueñas. Anda. Que casi ya nadie les elabora y que son realmente exquisitas. Los tacos en esa temporada ya no se hacían de picadillo, se hacían de papa, para que no se infringiera tanto la ley y no fuera grande el pesar por no haber cumplido con la abstinencia de carnes en estos días. También los molotitos eran con papa y a veces les ponían chorizo, ¿no? Así es. Sí, riquísimos, acompañados de guacamole o frijolitos, su salsa de chiliajo, su lechuga bien finita rebanada y su queso fresco. Eso. Y obviamente lo que se consumía en ese día además era el pan bendito, porque la costumbre dictaba que se visitaran 7 templos en recuerdo de los lugares a donde fue trasladado Jesús en la noche, y haciendo el conteo, pues resulta que de la casa de Ainás a Caifás, de Caifás al pretorio, bla, 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 fueron 7 momentos diferentes en los que Jesús se trasladó. Por eso era la visita a los 7 altares o a las 7 casas. Y en cada templo pues se vendía ese pan que originalmente era ácimo, solamente con harina y agua, sin levadura. Pero ahora ya vemos que venden conchitas y otras figuras de pan con cobertura de pasta. Pero originalmente era el pan bendito que la gente tenía como tradición guardarlo durante todo el año. Raro era que se comía ese pan. Se guardaba como para asegurar el alimento durante el año. Tenía algo de rito propiciatorio el tener ese pan bendito. Oye, y ya el viernes era el silencio total en Oaxaca, no se bañaba, no se perfumaba uno, no había estaciones de radio, mucho menos tele, todo el mundo calladito. Y lo más curioso es que los papás eran bastante permisivos. Fíjate. Cuando mucho unas miraditas de águila, así como que recordando, ya te saliste de la norma. Para que al otro día, el sábado de gloria, después de la misa de resurrección, llegando a la casa le dieron la gloria a los chamacos que se habían portado mal. Y que no habían querido ir a la misa, pues sacaban el cinturón, la tabla, la chancla, y se acordaban, le jalaste los pelos a tu hermana, le pusiste el pie, pero como en esos días no se podía castigar, se reservaba la gloria para la madrugada del domingo. Yo había pensado, Demetrio, que esa hora, yo sí pensaba que se les daba sus nalgaditas a los niños para que crecieran, no para recuento de las travesuras que habían hecho durante los días que no se podía castigar. Pero solamente les crecía cierta parte del cuerpo. Pobrecito. Oye, Demetrio, yo recuerdo mucho que llegando a la Semana Santa o la Cuaresma, no podías ir al cine, man. Claro. Exacto. Y cuántas veces no nos fueron a sacar mis tías y mis tíos del cine Mitla, porque era la oreja. Semana Santa. Bueno, o los 40 días. No, pero sí, en Semana Santa básicamente. No, pero era terrible. Nos salíamos enojados porque queríamos ver ahí algunas películas como, pues no sé, de Resort. El Mártir del Gólgota, Ben-Hur. Sí, no, ojalá fueran esas, ¿no? Que eran las películas que programaban en esa época. Y también las estaciones de radio programaban música como clásica. Sí. No ponían música comercial. O sea, si prendías el radio, ibas a escuchar música clásica. Eso era jueves y viernes. Jueves y viernes. Y el domingo también. Digo, el sábado, pero. Se escuchaba mucho canto gregoriano. Claro.
gregoriano. Újule, precioso el Sí. canto gregoriano. Bueno, pero cuando ya terminaba la Semana Santa, prácticamente estamos hablando de la resurrección del sábado, el sábado santo, Así y es. pues los primeros minutos de la Pascua. Entonces, en la Alameda de León, ahí se conjuntaban las familias y había una tradición importante que era las matracas, ¿te Ah, qué acuerdas? bonito. Y la quema de Judas. Quema de La Judas. quema de Judas y las matracas. Y en el instituto y el casino de Oaxaca, los bailes de blanco y negro. Ah, sí, claro. Que Era eran- riguroso el baile de Sábado de Gloria, Eso era en el donde las patio familias central. El patio central. dejaban el recato Ajá. para ir a bailar en ese momento. Sí, yo me acuerdo mucho que un compañero nuestro, Gustavo España, creo que ya ya murió, falleció, creo que hace poquito hace falleció. poquito Sí. falleció, era el amo y señor de la organización de los bailes, en donde traían a Carlos Campos, a García Medeles, puras señoronas orquestas, ¿no? La Sonora Santanera, a Sí. Serina y su danzonera. Ándale, maravillosos bailes esos. Y desde luego, pues, era un negocio para los organizadores porque te vendían la Cuba Libre después de las 11 de la noche Ay, qué padre. a 5 pesos. Y Ah, era un dineral, 5 pesos una Cuba Libre, ¿no? Pero en fin, todo eso ya pasó, man. Ahora ya, así es. no sé. Ahora hemos visto que debido a la gentrificación, muchos templos ya dejaron de hacer sus ceremonias propias. Por ejemplo, la parroquia del Carmen se tiene que unir con el patrocinio y la sangre de Cristo para hacer un vía crucis. Fíjate. Ah, fíjate. Ya no hay esa cantidad de gente. Y cuando mucho algunos despistados que andan en la mañanita por las calles queriendo conocer Oaxaca y que son católicos, se Sí. unen a esas procesiones y quedan sorprendidos por lo que aquí se hace. Oye, ¿y qué me cuentas de los famosos discursos del Viernes Santo en Ah, distintos templos? Las 7 palabras. Las 7 palabras. era los oradores sagrados que se contrataban en México, Puebla, Guadalajara, ya fueran agustinos, dominicos, y a los que se les pagaba todo por venir a dar sobre todo el sermón de las 7 palabras. Bueno, aquí hubo un señorón que era Celso Núñez, creo, un El sacerdote, canónigo. el canónigo, muy bueno. Sí. El padre Luis, ¿cómo se llamaba? El de la defensa. Luis Cortés. Ajá, Luis Cortés, sí. El padre Cacho, Sí, sí, sí. El padre acompañado también. por la orquesta y coros del maestro Eliseo Martínez Ruiz. Sí, sí, sí. Fíjate, fíjate qué bonito recorrido hemos hecho y quedan momentos fuera, queda fuera el pésame a la Virgen de la Soledad, momentos más recientes, creaciones más recientes, pero ya muy arraigadas como la procesión del silencio, bueno, estos viacrucis que ya se mencionaron, el Domingo de Ramos, pero bueno, sería llevarlos muchos programas y hacer muchos recuentos de todas estas actividades que tienen una gran carga simbólica y que representan algo importante para nuestra tradición. Como siempre, José Demetrio Quirós Alcántara, agradecemos muchísimo tu presencia en este programa. Gracias a todo el público y pues que esta Semana Santa sea de tranquilidad para todos, que podamos disfrutar de la familia y de nuestras tradiciones y sobre todo mantenerlas. Claro. Ya no con la suntuosidad de hace años, pero tal vez con algo representativo Sí. que se apegue a nuestra identidad. Y que ya no les estén inventando los Exacto. funcionarios nuevas cosas que no tienen caso. Sigamos la tradición pura y ya. Exacto. Con eso es más Así que... es. Así es, exactamente. Y bueno, pues gracias a la mexicana que nos ha permitido transmitir este programa en el 570 de AM, 94.9 de FM, a ustedes que nos siguen en sus redes sociales y pues mantengamos por aquí la conversación, vamos a seguir hablando de tradiciones, de memoria y con mucho gusto estaremos escuchando sus mensajes, leyendo sus mensajes y retroalimentando nuestro programa. Nos
Gracias, Soledad Alvarado Juárez, por la agenda cultural. Muchas gracias, Eder Pérez San Germán, por la edición de este programa. A ustedes ya dijimos por el favor de su atención. Y no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo. Y en domingo vamos a contragolpe. Y los esperamos el próximo domingo para llevar a sus hogares un nuevo mensaje de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.